Los Estados Unidos de América enfrentan una emergencia esta noche, pero no es la emergencia en la que el ciclo de noticias convencional quiere que te enfoques. Nos hemos acostumbrado al teatro del reloj que corre, a las dramáticas cuentas regresivas para los cierres del gobierno y a las negociaciones de alto riesgo sobre el financiamiento federal. Hemos visto esas noches antes donde el mundo observa a un cuerpo legislativo avanzar hacia una fecha límite de medianoche con el aliento colectivo de una nación en suspenso. Pero esa es una emergencia burocrática. Lo que estamos presenciando hoy es una emergencia de una naturaleza mucho más fundamental y aterradora. Es una emergencia que golpea el núcleo mismo de la presidencia estadounidense y la estabilidad psicológica requerida para ocupar el cargo más poderoso del planeta. Basándonos en las apariciones públicas y los desarrollos legales que hemos presenciado hoy, existe un caso creciente e innegable de que el actual titular del título de presidente de los Estados Unidos está demostrando una profunda incapacidad para cumplir con los deberes constitucionales requeridos para el cargo. Esto no se trata de diferencias políticas o ideología partidista, se trata de la existencia de una inteligencia funcional, un mecanismo de juicio confiable y una estabilidad emocional que pueda resistir los rigores de la gobernanza moderna. Cuando ese mecanismo falla, no es solo un problema político, es una crisis de seguridad nacional. Esta es una persona que posee los códigos nucleares, las llaves de un poder que podría alterar el curso de la historia humana en un instante, y sin embargo, la mente detrás de ese poder parece estar en un estado de fragmentación terminal. Para comprender verdaderamente la gravedad de lo que está sucediendo, tenemos que mirar un momento en un tribunal hoy que los analistas legales describen como una de las derrotas más humillantes y trascendentales de Donald Trump. Esta no fue simplemente otra pérdida procesal, fue el colapso total de una estrategia de secreto que se ha construido durante décadas. La jueza federal Marianne Keller emitió una orden que efectivamente ha despojado la armadura de ocultamiento que el equipo legal de Trump ha luchado tan desesperadamente por mantener. Ordenó la apertura de un lote masivo y sin precedentes de evidencia que conecta los puntos entre conversaciones privadas, movimientos financieros y posibles directivas ilegales. Lo que hace que este momento sea tan único no es solo el contenido de los documentos, sino la forma en que la jueza eligió entregar su fallo. La jueza Keller no se limitó a emitir una opinión escrita a puerta cerrada. Eligió leer el núcleo de su razonamiento en voz alta, en audiencia pública y ante las cámaras para que el mundo lo viera. Sus palabras fueron un desafío directo a la idea de que el poder puede ejercerse en las sombras. Declaró claramente que el público tiene derecho a saber qué hay en estos documentos y rechazó cada uno de los argumentos que el equipo legal de Trump presentó para mantenerlos ocultos. Afirmaron que la divulgación interferiría con las investigaciones en curso. Afirmaron que lo perjudicaría injustamente en futuros juicios. Afirmaron que había razones legítimas para el secreto. La jueza los rechazó todos, ordenando la apertura inmediata de transcripciones de reuniones privadas, registros financieros y comunicaciones internas que muestran exactamente lo que estaba sucediendo cuando las cámaras estaban apagadas. Antes de profundizar en las implicaciones legales, seamos honestos sobre el estado de nuestro panorama mediático. No se puede confiar plenamente en los medios de comunicación tradicionales para obtener el contexto sin barniz de esta situación. Hay demasiado sesgo y demasiados intereses corporativos involucrados. Es por eso que construimos Pump Politics. Estamos aquí para traerles las historias reales y el contexto real sin el filtro de una junta corporativa. Si desean mantenerse al tanto de estos titulares y comprender la mecánica real del poder, los invito a unirse a nuestro boletín gratuito. Enviamos las noticias directamente a su bandeja de entrada todos los días. Simplemente hagan clic en el enlace en la descripción
para unirse a nuestra comunidad. Si valoran la verdad independiente y quieren apoyar el trabajo que estamos haciendo, consideren unirse a nosotros y ser parte de un grupo que realmente se preocupa por la realidad de nuestra situación política. Ahora, volvamos a lo que sucedió en ese tribunal. Hubo un elemento visual surrealista en este día que no puede ignorarse. Tenías a un grupo de oficiales de carrera, profesionales que han pasado sus vidas ganando sus puestos a través del mérito y el sacrificio, obligados a sentarse y escuchar a un hombre que se paró ante ellos usando lo que parecía ser una mezcla casera de maquillaje naranja. Suena como una observación superficial, pero en el contexto de la presidencia, la imagen es un reflejo del juicio. Si vamos a aceptar el juicio de Donald Trump sobre cualquier cosa, tal vez tengamos que empezar con el hecho de que él cree que esta máscara de pigmento naranja lo hace ver mejor. Si está así de engañado sobre su propia apariencia, ¿qué dice eso sobre sus delirios respecto a su exposición legal? Para entender por qué esta apertura de documentos importa tanto, tenemos que mirar la estrategia que llevó a este punto. Durante años, el libro de jugadas legales de Trump se ha construido sobre tres pilares: retrasar, obstruir y ocultar. El objetivo siempre ha sido agotar el tiempo, presentar cada apelación posible y reclamar privilegios sobre cada pedazo de papel hasta que el público pierda el interés o expire el estatuto de limitaciones. Pero el fallo de la jueza Keller ha destrozado esos pilares. Al ordenar la apertura inmediata, eliminó la capacidad de retrasar. Al rechazar los reclamos de privilegio, superó la obstrucción. Y al leer su fallo en audiencia pública, puso fin al ocultamiento. Los materiales ahora expuestos incluyen transcripciones de reuniones privadas donde los participantes hablaron con un nivel de franqueza que solo existe cuando alguien cree que está protegido por un secreto permanente. Cuando esas puertas se cierran, la brecha entre la retórica pública y la intención privada queda al descubierto. Estamos viendo evidencia de lo que realmente se estaba discutiendo cuando al público se le decía algo completamente diferente. Junto a estas transcripciones están los registros financieros. Estos son los mapas objetivos de la operación de Trump. Se puede discutir sobre lo que una persona quiso decir cuando dijo algo, pero no se puede discutir con una transferencia bancaria o un registro financiero que muestra exactamente hacia dónde fluía el dinero y quién se beneficiaba de ello. Pero quizás la parte más explosiva de este alijo es la categoría de posibles directivas ilegales. Los documentos supuestamente muestran comunicaciones donde se ordenó a los subordinados tomar acciones que cruzan la línea de una política agresiva hacia una conducta potencialmente criminal. Este es el corazón de la exposición legal. Si la evidencia muestra que un presidente usó el poder del cargo para dirigir actos ilícitos, las protecciones constitucionales que normalmente blindan a un presidente comienzan a desvanecerse. Es por eso que el equipo legal luchó tanto para mantener estos documentos enterrados. Sabían que una vez que la luz golpeara estas comunicaciones específicas, la narrativa de una cacería de brujas sería reemplazada por la realidad de la evidencia documentada. También tenemos que hablar sobre la conexión con las fallas de seguridad del 6 de enero. Durante años ha habido preguntas sobre qué se sabía dentro de la administración antes de que se irrumpiera en el Capitolio. Los materiales revelados supuestamente incluyen esfuerzos para manejar las consecuencias de esas fallas. Estamos viendo las discusiones internas sobre cómo dar forma a la historia después del hecho, cómo desviar la culpa y cómo coordinar una respuesta que priorizara la supervivencia política sobre la estabilidad nacional. Estas no son solo curiosidades históricas, son los planos de cómo la administración manejó una de las crisis más significativas en la historia moderna de los Estados Unidos. Los comentaristas legales que describen esto como un mensaje tienen toda la razón. El mensaje que está enviando el Poder Judicial es que los tribunales no permitirán que un individuo poderoso
use los procedimientos legales como un mecanismo de ocultación permanente. Hay un límite para cuánto tiempo se puede usar la complejidad de la ley para evitar la transparencia. Eventualmente, el público llega a ver lo que se ha escondido, y cuando esos documentos finalmente salen, no salen uno por uno, salen como una inundación. Esta apertura crea una tubería de revelaciones que continuará durante meses a medida que periodistas, investigadores y personal del Congreso comiencen a minar cada página en busca de nuevas pistas. Cada página de estos documentos podría proporcionar un nuevo punto de partida para una investigación. Estamos viendo un efecto de cascada donde una comunicación revelada conduce a una nueva citación, que conduce a un nuevo testigo, que conduce a aún más evidencia. La apertura no es un evento de un solo día, es el comienzo de un proceso que probablemente dominará el panorama político hasta las elecciones intermedias de 2026 y más allá. Para la estrategia legal de Trump, esto es una falla total del sistema. Todo el tiempo y el dinero gastados para mantener esta información oculta han sido inutilizados por un solo fallo judicial. Al observar el patrón más amplio de fallos sobre transparencia, vemos que la jueza Keller no está sola. Los tribunales de todo el país están eligiendo cada vez más la divulgación sobre el ocultamiento cuando se trata de las acciones del expresidente. Desde el comité del 6 de enero obteniendo documentos a pesar de los reclamos de privilegio, hasta los registros financieros que se entregan a los fiscales, el patrón es claro, el escudo está fallando. La idea de que un presidente puede actuar con inmunidad absoluta y secreto permanente está siendo desmantelada sistemáticamente por la tercera rama del gobierno. La pérdida del secreto es un tipo de daño único. Una vez que un documento es público, nunca se puede volver a sellar. La narrativa ya no está bajo tu control. Te ves obligado a reaccionar ante la realidad de tus propias palabras y acciones tal como se presentan en blanco y negro. Es por eso que la actuación del maquillaje naranja en el tribunal fue tan discordante. Era un hombre tratando de proyectar fuerza y control en una situación en la que ha perdido ambos. Puede untarse todo el maquillaje que quiera, pero no puede cambiar lo que está escrito en las transcripciones de sus propias reuniones. Las implicaciones para el futuro de la presidencia son profundas. Estamos viendo un reinicio de los límites del poder ejecutivo. Estamos aprendiendo que el interés público en la transparencia es un peso pesado en la balanza de la justicia, y cuando se equilibra contra el deseo de un líder de ocultar información potencialmente dañina, la transparencia está empezando a ganar. Esta es una victoria para el principio de que en una sociedad democrática no existe una figura intocable que pueda operar en la oscuridad. Para quienes nos ven desde casa, la pregunta es, ¿qué sigue? Los documentos revelados ahora están entrando en el discurso público. Serán analizados por cada experto legal, cada oponente político y cada periodista de investigación del país. Vamos a ver un goteo constante de revelaciones que confirmarán algunos de nuestros peores temores y quizás revelarán cosas que ni siquiera habíamos considerado aún. La evidencia que Trump trató de ocultar es ahora la evidencia que definirá su legado y su futuro legal. La emergencia de la que hablamos al principio no va a desaparecer, solo se está volviendo más aguda a medida que se revela la realidad de la situación. Estamos observando una colisión en cámara lenta entre una estrategia de ocultamiento y el poder inevitable de la ley. Trump quería esto enterrado, quería que se olvidara, pero la jueza Keller lo arrastró a la luz y ahora todos tenemos que lidiar con lo que esa luz revela. Revela una ruptura en el juicio, un patrón de potencial ilegalidad y un intento desesperado de evitar la rendición de cuentas a toda costa. Manténganse sintonizados, porque esta historia está lejos de terminar. A medida que comencemos a desglosar el contenido específico de estos documentos en los próximos días, el panorama será aún más claro. El secreto ha fallado, las máscaras se están cayendo
y la verdad finalmente está comenzando a emerger. Estaremos aquí para cubrir cada desarrollo, analizar cada transcripción y brindar el contexto que no obtendrán en ningún otro lugar. Asegúrense de estar suscritos y de haberse unido a nuestro boletín para no perderse ni una sola actualización sobre esta crisis en desarrollo. Para captar verdaderamente el peso histórico de este momento, tenemos que mirar hacia atrás a los orígenes del privilegio ejecutivo y cómo se pretendía que funcionara. Nunca fue pensado para ser una capa para la actividad criminal o un escudo para la mala conducta personal. Fue diseñado para permitir que un presidente recibiera consejos sinceros de sus asesores sin el temor a una repercusión política inmediata. Pero lo que estamos viendo en estos documentos revelados es una perversión de esa intención. Estamos viendo a un líder que trató de usar los principios elevados de la Constitución para protegerse de las consecuencias de acciones que socavan esa misma Constitución. El fallo de la jueza Keller es un recordatorio de que la ley no es un juego de escondite, es un sistema diseñado para buscar la verdad. Cuando un equipo legal pasa años presentando mociones solo para evitar que un juez vea los hechos, no están practicando la ley con espíritu de justicia, están practicando el arte de la obstrucción, y cuando un juez finalmente dice basta, el resultado es el tipo de humillación que vimos hoy. Es la humillación de un hombre poderoso al darse cuenta de que sus tácticas habituales han llegado a su límite. La dimensión psicológica de esto no puede ser exagerada. Estamos observando el comportamiento de una persona que es fundamentalmente incapaz de aceptar la realidad de la rendición de cuentas, ya sea el maquillaje naranja o las constantes afirmaciones de ser víctima de una cacería de brujas. Todo apunta a un delirio central, la creencia de que las reglas son para otras personas, pero el tribunal es el lugar donde esos delirios van a morir. En esa sala, bajo la autoridad de un juez federal, lo único que importa es la evidencia. Y hoy la evidencia ganó. A medida que se analicen los registros financieros, es probable que veamos la prueba tangible de cómo se apalancó el poder para beneficio personal. Esta suele ser la parte más dañina de cualquier investigación porque elimina el elemento de interpretación. Se puede debatir la intención de un mensaje de texto, pero un pago a una empresa fantasma es un hecho. Un rastro financiero que conduce de regreso a los intereses personales del presidente es un hecho. Estos hechos serán la base para la próxima fase de responsabilidad legal y no hay cantidad de maquillaje que pueda ocultarlos. Las comunicaciones internas también brindan una ventana a la cultura de la operación de Trump. Estamos viendo cómo se trataba a los subordinados, cómo se tomaban las decisiones en un vacío de experiencia y cómo el objetivo principal de la administración a menudo parecía ser la protección y promoción del líder en lugar del servicio a la nación. Esta cultura de adulación es lo que permitió que se emitieran las posibles directivas ilegales en primer lugar. Cuando nadie está dispuesto a decirle no al hombre del maquillaje naranja, el resultado es un colapso total de las salvaguardas institucionales. Las elecciones intermedias de 2026 serán un referéndum sobre esta transparencia. El pueblo estadounidense tendrá la oportunidad de mirar la evidencia que ha sido revelada y decidir si este es el tipo de liderazgo que quieren para el futuro. Tendrán que sopesar la retórica de los mítines frente a la realidad de las transcripciones. Tendrán que decidir si una persona que es mental y emocionalmente incapaz de manejar la transparencia de un tribunal es apta para manejar la complejidad de la presidencia. El mensaje para los futuros líderes también es claro: las sombras no son permanentes. Es posible que puedas ocultar tus acciones durante un mandato o incluso durante unos años después de dejar el cargo, pero eventualmente la ley te alcanzará. El derecho del público a saber es una fuerza constante y eventualmente derribará incluso los muros más fuertes de secreto. La jueza Keller ha demostrado que el poder judicial
todavía tiene el coraje de actuar como un control sobre el exceso ejecutivo, incluso cuando ese exceso está enmascarado por la complejidad procesal. En las próximas semanas, a medida que nos sumerjamos en las directivas ilegales específicas mencionadas en las transcripciones, veremos los momentos exactos donde se cruzó la línea. Veremos los nombres de las personas que siguieron esas órdenes y los nombres de los pocos que intentaron resistir. Esta es una historia de carácter humano tanto como lo es una historia de procedimiento legal. Es una historia sobre lo que sucede cuando el ego de un individuo se vuelve más grande que el cargo que ocupa y lo que sucede cuando el sistema legal finalmente decide reequilibrar la balanza. La emergencia continúa porque los individuos involucrados todavía están activos en la arena política. Esto no es una autopsia de una era terminada, es una transmisión en vivo de una crisis continua. Los códigos nucleares siguen siendo un factor, la influencia política sigue presente y los intentos desesperados por evitar la rendición de cuentas se siguen haciendo todos los días. Pero hoy, durante unas horas en un tribunal frente a un juez federal, la verdad fue lo más poderoso en la sala. Continuaremos trayéndoles la verdad. Continuaremos analizando los documentos que Trump quería enterrar. Continuaremos haciendo las preguntas que los medios de comunicación convencionales tienen demasiado miedo o están demasiado distraídos para hacer, porque al final del día, una sociedad democrática solo se mantiene saludable mientras sus ciudadanos estén informados. La apertura de estos documentos es un regalo para el ciudadano informado y estamos aquí para asegurarnos de que sepan exactamente lo que contiene ese regalo. Asegúrense de presionar el botón de suscripción para no perderse nuestras próximas inmersiones profundas en las transcripciones. Tenemos un equipo analizando los registros financieros en este momento y lo que están encontrando va a cambiar la forma en que ven a esta administración para siempre. El secreto ha fallado. La luz está aquí y apenas estamos comenzando. Al terminar el análisis de esta noche, quiero que piensen de nuevo en esa imagen visual. Los oficiales profesionales de la corte sentados frente al hombre con el maquillaje naranja. Es la metáfora perfecta para nuestro momento político actual. Es la confrontación entre las instituciones serias y basadas en el mérito de nuestra democracia y el estilo de liderazgo performativo y delirante que ha dominado nuestros titulares durante demasiado tiempo. Una de estas cosas está basada en la realidad y el Estado de Derecho. La otra está basada en una mezcla casera de pigmento y una necesidad desesperada de atención. El fallo de la jueza Keller fue una victoria para las instituciones. Fue un recordatorio de que, si bien las actuaciones pueden ser cautivadoras, no pueden resistir la realidad fría y dura de una orden judicial. Los documentos ya están ahí fuera, se están leyendo, se están citando y se están utilizando para construir un caso de rendición de cuentas que ya no puede ser ignorado. Trump quería esto enterrado, pero la jueza lo arrastró a la luz, y bajo esa luz, el loco parece menos un líder poderoso y más un hombre que se ha quedado sin lugares donde esconderse. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por preocuparse por la verdad en una era de manipulación. Nos vemos en el próximo video donde comenzaremos a analizar el primer conjunto de transcripciones reveladas. No querrán perdérselo. La emergencia es esta noche, pero la verdad finalmente está volviendo a casa.